nos gozamos, ¿verdad? A pesar de todo estamos aquí, nos gozamos dentro y fuera de la casa del Señor. Bueno, le doy gracias primeramente al Señor y al pastor por darme la oportunidad nuevamente. Bueno, que un poquito afónico porque esas alabanzas me estaban ministrando bastante y quiere uno exaltar al Señor con su voz, con todo su ser, ¿verdad? Y bueno, si bien al comenzar nuevamente aquí la congregación, la reunión aquí los domingos, se ha dado inicio a un tema que el pastor viene trayendo estos dos últimos domingos, y temas poderosos, ¿verdad? Temas poderosos que nos han ministrado. Dios ha hablado a través de esos temas y está hablando más todavía. Si bien Dios lo que comienza no lo deja inconcluso, lo termina, ¿verdad? Él ya terminó con nosotros. El tema es que nosotros no lo sabemos. Algunos estamos en ese proceso, en ese camino, en ese caminar, y que hay cosas que no entendemos aún, porque el Señor todavía está tratando con cada uno de nosotros. ¿Dice amén? Y el proceso, bueno, es doloroso, está lleno de muchas cosas, pero hay que creerle al Señor. Cuando el Señor está en medio de la situación, como decía el pastor, cuando está ahí, a veces nosotros no lo percibimos, pero Dios está aquí. Amén. Dios está aquí. Él fue el primer invitado especial. Él estaba esperándolo a usted. Antes que usted llegara, ya Él estaba aquí preparando el lugar, preparando este momento. Amén. Así que Dios le quiere hablar. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a la palabra de Dios. Vamos a gozarnos con la palabra de Dios referente al tema que se está exponiendo, que es la lealtad. Pero esta vez quiero tocar un tópico que me ha entregado el Señor, que es lo opuesto a la lealtad y la contraparte de ella, y que es algo que está afectando en especial al pueblo de Dios, el pueblo cristiano. Amén. Sobre todo en este tiempo, que es tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Pero déjeme decirle algo: los antiguos anhelaron vivir este tiempo. Parece contradictorio, pero David anhelar ver este tiempo. ¿Y por qué? Porque este tiempo es de gran cosa. Grandes cosas vienen, un gran avivamiento viene, algo que ojo no vio ni oído escuchó, ni los antiguos lo vieron, pero lo anhelaron, lo vieron desde lejos. Así que usted podrá decir, pero ¿por qué nací en esta época? Época bien difícil, ¿verdad? De situaciones difíciles, que todo tiende como a deteriorarse, la sociedad, la política, no hay control de nada. Y parece ser de que, bueno, hay desesperanza, pero resulta que cada vez el cielo está más cerca, la eternidad está más cerca. Hay que percibir eso. Y el Espíritu Santo quiere estarlo revelando a nosotros, que en medio de la calamidad hay una esperanza que cada vez está más cerca, lo podemos olfatear. Cuando usted oiga de que Cristo viene pronto, no le dé miedo, hermano, mi hermana que me escucha, porque es la esperanza que está cerca, la esperanza que no avergüenza a nadie. Lo que hay que tener es fe para eso, amén, y ser leales. Así que todo lo que yo estaba exponiendo, la contraparte de todo lo que viene exponiendo el pastor estos dos últimos domingos, la contraparte es el sentimentalismo, y la contraparte, el otro polo opuesto es la lealtad. Sentimentalismo o lealtad. Y entonces voy a contarle una historia acerca de esto, y vámonos a la Biblia. Yo creo que todos trajeron Biblia. Si usted no tiene una Biblia, hágase al lado de un cristiano, por favor. Hay que ponerle un poco de humor a esto. Bueno, vámonos al segundo libro de Samuel, del capítulo 19. El segundo libro de Samuel del capítulo 19, ¿verdad? Y bueno, antes de orar, de ir a la palabra, voy a hacer una pequeña oración. Que sea el Espíritu Santo el que ministre todo el tiempo que esté hablando. Padre, en esta hora, Señor, amado Dios, me hago a un lado
para que seas tú, Señor, Padre Santo, el que traiga revelación, el que traiga palabra a través de esto, Señor Padre Santo, que se va a exponer, Señor. Que sea tu nombre glorificado, Señor, y que haya una transformación a través de esta, tu santa palabra, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, aquí en el capítulo 19 habla de una guerra civil que parte desde los capítulos anteriores. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Absalón, uno de los hijos de David, un hombre que se dividió el reino, que se rebeló en contra de su padre y que a raíz de eso había una guerra civil, y que como tal David estaba peleando con su ejército para retomar el poder. Este hijo de David se rebeló en contra de su padre y tomó unos territorios, el norte de Israel, y como tal, pues alrededor de David habían fieles hombres de guerra, jefes, ejércitos que estaban apoyando al rey. Y en este capítulo vamos a ver aquí del versículo 1 en adelante, vamos a ver cómo estos hombres se empeñaron en retomar el reino, ¿verdad? Y hasta que vencieron a Absalón. En este capítulo vamos a leer la noticia de la muerte de Absalón, de que pues fue una victoria para el pueblo de Dios, para Israel, y como tal se iba a retomar nuevamente el reino. Iba otra vez David a retomar los territorios que habían sido tomados a través de esta rebelión. Y como con esta rebelión se habían unido varias personas, varios jefes que habían traicionado a David, pero como tal David los perdonó y tuvo de ellos misericordia. Pero interesante esto, que cuando le van a dar la noticia a David de la muerte de Absalón, dice esto, dice el versículo 1, dice: dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. A él le habían dado la noticia de que Absalón había muerto, pero aquí hay algo interesante, él llora, ¿verdad? Y dice que el rey llora y hace duelo por Absalón. El versículo 2 dice: y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Mientras que el pueblo estaba declarando una victoria, mientras que el pueblo estaba gozoso porque el enemigo había sido destruido, igual el mismo David anhelaba ya retomar el poder por lo que estaba pasando. Él salió huyendo porque su hijo lo quería matar. Él era prófugo de su propio hijo. Esta es una historia dramática porque es un conflicto que comienza desde el seno familiar. Y Absalón estaba resentido con su padre. Veía que su padre no tenía autoridad y quiso él hacer autoridad por su propia cuenta, dividiendo el reino. Así que fíjese cómo desde el seno familiar, desde el núcleo familiar se genera algo grande. Así que esta noticia le causa duelo a el rey David, y es que aquí se le despierta sus sentimientos de padre. Aquí está llorando por su hijo muerto. Aquí se le olvida lo demás, se le olvida el reino, se le olvida el propósito de Dios. ¿Por qué? Por causa de un sentimiento. El sentimiento paternal, es obvio, es natural, ¿verdad? Sí, pero el asunto aquí es que el hombre lo hizo delante de su gente. La gente que esperaba gozarse, esperaba un festín, esperaba por ese gran logro que había hecho el pueblo de Dios, sí, de retomar otra vez el reino, sí, y ser dirigido por David, el ungido de Dios. Pero aquí David hace algo. Dice que se manifestó en él un sentimiento y dice: aquí el rey llora y hace duelo por Absalón.
Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. El pueblo lo supo. Y dice el 3, y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Es decir, el pueblo experimentó un sentimiento de derrota. Fíjese cómo el sentimiento de un líder es transmitido también a sus seguidores. El contexto de esto es que lo que le está sucediendo a un líder puede experimentarlo también sus seguidores. Importante. Aquí David volteó todo, se olvidó del propósito del Señor, ¿verdad? Y se puso como padre en ese momento. ¿Estaba en su derecho a hacerlo? Sí, pero a solas y no delante de su gente. Esto le cambió, le invirtió la moral a su pueblo, a su gente leal, a su gente fiel que estaba ahí. El pastor anteriormente decía acerca de que David tenía gente fiel que llegaba y le decía: vamos a conseguirle agua, si quiere agua le traemos el agua, porque era gente fiel, era gente leal, era gente de convicción. Pero aquí David puso en juego la convicción de estas personas y quedaron avergonzados. Dice la palabra que se fueron a sus casas avergonzados. ¿Qué pasó? Pues no hubo fiesta. Como que la embarramos, como que le dimos en el sentimiento al rey y como que estamos avergonzados. Entonces, miren lo que pasa. Quiero que se conecten con la palabra. Dios quiere hablar en este tiempo. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. Siempre va a haber alguien, amado hermano que me escucha, que lo va a hacer entrar a usted y a mí en razón, porque los sentimientos traicionan. Porque los sentimientos es la contra del propósito que Dios ha predestinado para tu vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido traicionados por los sentimientos? Por eso le he llamado a esta prédica sentimentalismo o lealtad. Una de dos. ¿De qué lado? ¿De un lado o de otro? Aquí, en ese momento, David no entendió. David se dejó llevar por sus sentimientos y no se estaba dando cuenta del daño que le estaba haciendo al pueblo. Pero llegó y se levantó uno de sus jefes, un hombre que estaba al mando, y tuvo el valor de decirle y de exhortarlo y decirle estas palabras, ¿sí? Y sigue diciendo: amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importa tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Un sentimiento comprometiendo la lealtad de todo un pueblo. Él llegó a decir, mire, él comenzó a decir: hubiera muerto yo en vez de él, ¿verdad? Y dice: y se volvió aquel día la victoria en luto, el versículo 2, para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y él dijo que hubiera preferido morir él y no su hijo. Entonces, ¿por qué estaba peleando esta gente? ¿Ah? ¿Cuál era el propósito entonces? ¿Y el rey? ¿Qué pasó con el rey? ¿Dónde está la visión? Esto es confrontativo, mi hermano. Que el pueblo que está dirigiendo usted termine siendo más leal que usted mismo. ¿Por cosas de qué? De sentimentalismo. El hijo lo iba a matar, ¿verdad? ¿Y dónde quedó la lealtad de aquel guerrero?
de aquel que le dijo al gigante: ¿quién es este incircunciso? ¿Por qué? Por cosas de sentimentalismo. El sentimentalismo hoy por hoy es una de las armas letales que está usando Satanás para contrarrestar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos dejamos muchas veces llevar por el sentimentalismo, y el sentimentalismo procede de las emociones. El diablo quiere, óigalo bien, quiere controlar la emoción del hombre, y basado en esas emociones tomar decisiones. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones a través de emociones? Es que sentí esto, y tomaste una decisión errónea, una decisión equivocada, que afectaste no solamente tu vida, sino la vida de los demás, la vida de tu familia, la vida de todo un pueblo. Y el hombre siguió hablando y dijo: levántate pues, en el versículo 7, levántate pues, oigan eso, un código del cielo, pastor, levántate pues, ahora. Está dando una orden, no le está diciendo: rey, por favor, ¿será que usted se puede levantar? Es alguien que está comandado por una orden, y está bajo el servicio, o estaba bajo el servicio del rey David, pero le está dando una orden a David. ¿Y por qué? Porque este hombre sabía el propósito. David perdió la brújula, pero este hombre sabía el propósito y dijo: levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. ¿Estás jugando con esta gente o qué? Que hoy dice hoy sí, mañana no. ¿Ustedes han conocido personas así? Que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra, que no son negro, ni blanco, ni chicha, ni limonada. Entonces, ¿qué es? No son de ningún lado ni de otro lado. Mira, el peligro que hay en estos tiempos es estar liderado por gente emocionalista. Porque las emociones son pasajeras. Las emociones son traicioneras. Las emociones son temporales. No es que seamos robots, no, tenemos emociones, ¿verdad? Pero son momentáneas, no es parte de un propósito. Dios nunca, óigalo bien, Dios nunca asoció ni va a usar tus emociones para un propósito que Él quiere para tu vida. Denle un aplauso al Señor, porque yo no soy el que estoy hablando. Y en la Biblia vamos a encontrar muchos hombres, líderes que tuvieron un problema emocional. Vámonos a Josué. ¿Qué pasó con Josué? Vámonos a Josué y dejemos esta ahí en el gatillo. Vámonos a Josué capítulo 1, versículo del 1 al 9. Aquí en este episodio también pasa algo. Aquí hay un espíritu también de luto, ¿verdad? En Josué capítulo 1, versículo 1 al 9. Dice aquí: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, ¿qué, pastor? Levántate. Eso es una orden. Levántate y pasa este Jordán. Aquí no le está pidiendo Dios un favor. Aquí Dios no le está pidiendo si quieres. Está diciendo: levántate y pasa. Una orden. Óigalo bien. Y dice: tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El versículo 6 dice: esfuérzate y sé valiente,
porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Josué estaba enlutado. Se había muerto su líder. Muchas veces nosotros estamos así, enlutados por alguna u otra razón, por algo, ¿verdad? Emocionalmente derrotados, estamos afligidos, pero no destruidos, decía Pablo en una de las cartas, ¿verdad? ¿Por qué decía Pablo eso? Porque el propósito de Dios lo mantenía vivo. Yo no estuviera aquí parado si no fuera por el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es el que lo levanta a uno. Pero Dios en muchas circunstancias tiene que recordarle a uno que hay una promesa. Hay una promesa para ti, para todos nosotros. Hay promesa. Pero el diablo, ¿qué hace? Voy a quitarle lo que más quiere. Voy a darle donde más le duele, los sentimientos. Herir los sentimientos para dejarlo ahí tirado. Voy a quitarle esto. El diablo estaba peleando el cuerpo de Moisés. Me lo voy a llevar. Voy a traer un espíritu de luto a Josué. Y él estaba tirado ahí llorando. Él estaba ahí enlutado. Pero el Señor le recordó esta palabra que hoy nos está ministrando a nosotros. Ha ministrado mi vida y sirvió para mi vida en momentos difíciles. Lo que yo enseño no es porque una fábula o alguna cosa. No. Más de uno lo saben. Cada uno de ustedes saben. Pero el Señor lo levanta uno aún de las cenizas. Y termina uno diciendo: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y aquí vemos que el sentimentalismo también estaba afectando la vida de Josué. Uno de los guerreros, uno de los que estaba agarrado a la palabra, uno de los dos, porque el otro era Caleb, que llegó y dijo: no, esa tierra es de nosotros porque Dios dijo, esa tierra es de nosotros. Uno que venció el miedo, hoy estaba aquí tirado. En este episodio estaba ahí tirado. Estaba débil. Así no quiere ver Satanás. En esa debilidad, en ese llanto, en ese luto. En estos tiempos, Satanás ha arrojado espíritu de luto, de destrucción, de desánimo. Comenzamos un avivamiento al principio de año, pastor. ¿Ustedes creen que eso quedó ahí o qué? No, Señor. Pero entramos en un proceso duro y difícil. Ahí es donde se prueban los valientes. Ahí en esa situación. ¿Verdad que sí, Alice? Es ahí en esas situaciones. Porque es ahí donde se prueba el calibre. Es ahí donde vamos a entender si vivimos por emociones, si vivimos por sentimentalismo o por la palabra. Porque ¿qué me dice de un leal? ¿Qué es la lealtad? La lealtad está conectada con la obediencia. La lealtad no está conectada con el sentimentalismo. Si usted sirve a través de sus sentimientos, tarde que temprano va a fallar. Tarde que temprano va a menguar. Ya no me siento hoy con ganas de servir. Ya no. Ya. ¿Qué pasó? No, es que el servicio no tiene que ver con los sentidos emocionales. Eso es una verdad fundamental. Que cuando tomamos la decisión de servir a Dios es por un mandamiento. Aquí a David se lo recordaron. Un mandamiento en inglés, en la Biblia King James, es commandment. Comando. Un comando. Y suena militar eso, pastor. Pero un comando es una orden de peso. Es una orden militar.
no es porque nos lo están pidiendo a nosotros, no es que para ver si tú lo sientes, no, porque el evangelio no está constituido por sentimentalismo, eso es por obediencia. Es por obediencia. Y es aquí, en estos tiempos, donde se prueba el calibre de la obediencia, la lealtad. O me no, porque me dijeron, me tocaron, me dieron y me fui. ¿Y por qué estabas ahí? Por sentimentalismo y no por propósito. Porque cuando el Señor lo ubica a uno en una parte, ¿por qué será? Ay, no, es que me gustó, me siento bien. Aquí viene la exaltación fuerte. Hay muchos que llegan a un lugar buscando sentirse bien. Pero si el Señor te mandó a ese lugar, no, yo quiero el lugar donde yo me sienta bien. Sentimientos donde me traten bien. Ay, sí, entonces a José lo trataron bien en las estaciones que hizo. No, en este lugar no me gusta, pero es de malas, tienes que quedarte aquí porque es el propósito de Dios. ¿Está hablando o no está hablando el Señor? Hay que aterrizar, porque si no aterrizamos, el Señor nos hace aterrizar a nosotros. Nos hace bajar de esa nube. Pensamos, no, estamos bajo la gracia. El hombre está hablando de mandamientos y todo eso. Estamos bajo la gracia. Y que bajo la gracia podemos hacer cualquier tipo de cosas. La gracia no alude el mandamiento. Porque alguien se comprometió por la gracia, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Por gracia somos salvos, pero eso demanda algo también: obediencia, a creer, a tener fe, a no ser arrastrado por las emociones. Y sigo exponiendo otros ejemplos de personas que a través de los sentimientos cambiaron, negociaron el propósito de Dios. Uno de esos fue Elías. Elías, un profeta tremendo llamado el profeta de fuego, hizo caer fuego del cielo, desafió a 400 sacerdotes, con profetas eran 850. Un solo hombre, óigalo bien, un solo hombre, porque los demás estaban escondidos, miedosos, se habían dejado arrastrar por el miedo, uno de los sentimientos terribles. Pero él fuerte estaba aplomado y sabía en quién creía. Pero un día, y no sé qué pasó, la Biblia no dice qué estaba haciendo Elías ese día, que le fueron a decir que Jezabel lo iba a matar. Le llevaron una amenaza. Hasta ahí se olvidó el profeta de todo lo que Dios le había dado. Hasta ahí el profeta salió huyendo. El profeta deseó la muerte. El profeta dijo: yo ya no quiero nada, yo quiero es morirme, y se metió en una cueva. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Nos metemos en la cueva de Elías. En la cueva de Elías no se metió a la cueva a orar. Él se metió, fue a dormir. Estaba deprimido. El miedo lo tenía deprimido. El miedo a todo lo que le iba a pasar. Me van a matar, me van a matar. Y Elías, ¿qué haces ahí?, dijo Jehová. Devuélvete por donde viniste. Elías se despertó, estaba dormido Elías. El ángel de Jehová lo despertó. Le mostró fuego, le mostró varias cosas, varios elementos. Yo no estaba ahí, yo estaba en un silbido apacible, Elías. Muchas veces el enemigo va a querer amedrantarnos, zarandearnos a través del sistema, de las noticias, de todo, de los cambios, de la política, la economía, la sociedad, todo. Es un zarandeo. ¿Saben qué es un zarandeo? Cuando el trigo y echaban en una paila, algo así, y zarandeaban el grano. Es meneo, es zarandeo, meneo, para ver si nos caemos. Y vamos a ser zarandeados todo el tiempo zarandeo.
Y una de las cosas que usa el enemigo del zarandeo es el sentimentalismo y la emoción. Desde ahí, este hombre no pudo, yo creo que este hombre murió espiritualmente en ese momento. ¿Se lo llevó un carro de fuego? Sí, se lo llevó un carro de fuego. El Señor tuvo que mandarle a por él. Me lo llevo. No puede superar ya esto. ¿Cuántos no pueden superar una derrota moral? ¿Cuántos no pueden superar una decepción sentimental? No pueden superarlo. Van de iglesia en iglesia y buscan a Dios para olvidar por allá un antiguo amor o lo que sea. Pero las iglesias están llenas de eso también, de buscar la manera en cómo arrancarse ese sentimiento. Yo creo que le estoy hablando a muchas personas y a mí mismo también, porque me ha pasado eso. Yo soy ser humano también. Y el sentimentalismo es algo que está acabando con muchos ministerios. Está solo. Vamos a mandarle una Jezabel para sacarlo del propósito. Sí. Muchas cosas que hace Satanás en este tiempo. Pero gloria a Dios porque aquí hay un remanente. Hay un remanente fiel que necesita entender. Si usted se hacía la pregunta, pero ¿por qué yo estoy todavía aquí? ¿Por qué estoy todavía aquí? Yo buscaba era otra cosa. Ahí no hay el hombre que yo buscaba. Voy a buscarlo en otra iglesia, pero no sé, hay algo que me detiene aquí. Propósito. Porque cuando el Señor tiene un propósito para tu vida, no te mueve de ningún lado. Cuando ya has entendido, no te mueve de ningún lado. Entonces, otra persona, hay muchos casos, pastores, pero yo ya voy terminando, ya voy cerrando. Porque es importante que entienda la iglesia que aún los hombres de Dios, aún David y compañía, fueron afectados por el sentimentalismo. Debemos entender eso, porque el diablo nos va a hacer sentir derrotados. Mira, tú no puedes. Mira, esa mujer te controla. Tu hijo te controla los sentimientos. Porque los sentimientos, la especialidad que tiene es la manipulación. Tu hijo te controla. Tú no puedes hacer nada. Estás controlada o controlado por tu hijo o por tu pareja. Y entonces el diablo usa eso. Ya dio la patica. Ya David dio la patica. Es ahí. Y claro, se manifestó, se dejó llevar de las emociones y el pueblo se dio cuenta. Y todos ahí, los generales y todo el mundo se dio cuenta. Y el pueblo avergonzado. Pero recibe un comando, una señal de mando. Y nosotros debemos estar apercibidos con los ojos, con los oídos bien abiertos a las señales que el Señor está trayendo para tu vida, para este tiempo. El Señor no es para en las madrugadas, 2, 3 de la mañana. Señales, comandos, pero debemos estar con los oídos bien abiertos, porque de ahí es donde viene la lealtad. Cuando nosotros sabemos oír, cuando nosotros no oímos bien, no hay lealtad. Pero yo me sé la palabra, pero usted no está escuchando bien el comando. Usted tiene que escuchar bien el comando de lo que el Señor está hablando en este tiempo. Porque entonces el pastor se seca y se seca trayendo palabra y palabra. Y sufre por esas gavillas. Pero ¿qué pasó? ¿Está en la iglesia escuchando? ¿Está oyendo lo que el Señor está hablando? Esto es muy importante. Y una de las cosas, yo hablaba el año pasado, no sé, una prédica acerca del cuchillo, pastor. Que varios hermanos pues tomaron eso, el cuchillo hay que cortarlo, se debe usar para cortar las emociones, para cortar con las emociones, para cortar con el sentimentalismo. Y para eso es la palabra, porque la palabra es espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del corazón, hasta partir el alma, separar el alma del espíritu.
Porque nosotros somos seres almáticos. Nos dejamos llevar de emociones, de sensaciones, y eso atrasa el proceso, eso atrasa todo lo que Dios quiere hacer para nuestra vida. Quizás algunos de ustedes de pronto ya eran para que fueran ya avanzando, pero tus emociones te han ido atrasando muchas cosas, aún las emociones de otros que te controlan y no te dejan avanzar. A Elías no lo dejaron avanzar, Jezabel no lo dejó avanzar. Esa mujer controlaba las emociones del marido de Acab. Era un hombre controlado por las emociones de la mujer, por los caprichos de la mujer. Cuando eso pasa, somos débiles, no tenemos autoridad. Cuando eso pasa, no caminamos firmes. Cuando nosotros caminamos en la lealtad es porque entendemos el propósito por el cual Dios nos ha llamado y no aflojamos. Dice la palabra: lumbrera es a mis pies tu palabra. No camines por emociones, camina con lo que Dios te ha dicho, camina con lo que Dios ha traído para tu vida, para tu corazón, para tu familia. Camina todo el tiempo. Lumbrera es a mis pies tu palabra. El Salmo 119 tienes que leerlo. Es el salmo más largo que habla de la ley, de la delicia de la ley, de los prodigios de la ley, de las propiedades de la ley, de lo que trae la ley, de lo que trae la obediencia. No es emoción, es decisión de obedecer. Por último, una mujer que se dejó arrastrar tanto por las emociones que terminó destrozada, y esa fue Noemí. Perdió a su esposo y a sus 2 hijos y ya no le quedaba ya más nada ya. Se devolvió a su tierra. Yo sé que algunos de ustedes saben esa historia, ¿verdad? Y si no la saben, consigan su maestro. Aquí hay maestros de la palabra, aquí hay gente que sabe la palabra. Bienvenido a esta iglesia, que es la iglesia que predica la palabra. Amén. Estamos para enseñar, para instruir. La palabra es para eso, sí. Pero dice la escritura que esta mujer estaba tan decepcionada, pastor, que se cambió hasta el nombre. Se puso Mara. Mara en hebreo quiere decir amarga, aguas amargas, amargura. Se volvió amarga. Mire, nunca ande usted con una persona amargada, porque esa persona está conectada a un mal sentimiento de amargura, de tristeza, de dolor, que todo lo que habla es pura muerte. El verbo de muerte lo tiene siempre ahí y no lo va a dejar usted avanzar y lo va a llevar al precipicio, porque es una persona enlutada, conducida por un sentimiento. Ahí no hay lealtad. Pero por propósito de Dios, aquella mujer tenía a su lado a otra mujer, Ruc, una mujer que había un propósito de Dios en ella, pero ella no lo entendía y decía cosas que no entendía, pero lo estaba diciendo. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y esta mujer llevó a Mara o a Noemí, la llevó al propósito de Dios. Ande con personas que caminen en el propósito de Dios. Ande en una iglesia con propósito. Ande con propósito, con gente con propósito. El mando es este. El Señor habla del amor, de que Él es amor, ¿verdad? Pero el amor de Dios no es un sentimiento, óigalo bien. El amor de Dios no está basado en un sentimiento. Es que yo siento que yo no amo. La palabra dice que ame, pero yo no amo. ¿Ya? Yo siento que yo no amo. Y es que usted tiene que sentir. Yo siento que yo no amo a mi hermano, yo no amo a mi hermana. Porque el amor del humano está basado en los sentimientos. El amor de Dios no. El amor de Dios está basado en un mandamiento, en un comando. Es decisión de amar.
El amor es una decisión, no es un sentimiento. Si usted busca el amor de Dios basado en sus sentimientos, no lo va a encontrar. No va a conocer a Dios a través de sus sentimientos, sino a través del mandamiento. Él manda. ¿A qué manda Él? Amar. Y Él dice, si me amas, obedece mis mandamientos. Él no dice, si me amas, tienes que sentirlo. Él dice, si me amas, obedece mis mandamientos. Juan capítulo 14, 21, creo que es. Obedece mis mandamientos. De ahí viene la lealtad. La lealtad que venían de estos hombres cuando estaban en su moral más alta, en su espiritualidad más alta, era esa, la obediencia, la lealtad. La lealtad procede de un comando, de un mandamiento, de una orden. Y aquí el rey enseguida volteó el caseo, volteó el disco y dijo, hey, ¿qué estoy haciendo yo? Yo voy a hablar al pueblo de Dios. Y retomó el asunto. No se dejó de llevar por el sentimiento. Ya el pueblo estaba ya enlutado. ¿Y dónde está la victoria? Creo que aquí no hay enlutados. Yo no me considero enlutado. Perdí a mi padre y a mi hermana en 15 días. Un domingo y un domingo después. Y cuando me dieron la noticia, el Señor hizo algo. Porque me estaba atacando un espíritu de luto. Yo no sé, era algo terrible. Nunca me había sucedido esto. Y mi historia, mi testimonio, es que cuando me dan la noticia, sin poder viajar, sin poder estar allá, sin poder despedirlo, y me dan esa noticia, yo me quise morir. Yo estaba terriblemente mal, angustiado. Y me llamaban mis hermanas, mi sobrina y todo a llorar y llora y llanto y llora. Y tardó algunos minutos, por ahí unos 15 minutos, menos de 15 minutos. Pero era que alguien tenía que pararse. Alguien tenía que levantarse de las cenizas. Yo no podía quedarme todo el tiempo llorando con los míos, sino levantarlos. Cuando tú, como mujer de Dios, ves a tu familia tirada moralmente, destrozada moralmente, tú tienes que tener el compromiso de levantar, de levantar, de levantar, de levantar, de levantar. Dios nos ha llamado a levantar a los caídos. Y aunque yo estaba siendo parte de eso, el Señor me levantó y cambió mi lenguaje. Y dije a los míos, no, Él no ha muerto, Él está vivo, porque Dios es un Dios de vivo y no de muertos. Lo tiene el Señor en un lugar, en una eternidad. Entonces, ¿en qué evangelio he creído yo? Cuando le fueron a decir la noticia a Jesús acerca de la muerte de Lázaro, Jesús lloró. Jesús lloró. ¡Pum! Ya. El texto o el más cortico. Jesús lloró, punto. Y no le demoró nada el llanto. Pero él era ser humano. ¿Y por qué lloró? Porque era ser humano. Pero él no se quedó ahí en el llanto, ahí lamentándose, sí, como María y como los otros que estaban ahí, sí, ya murió y tal. No, para algo Dios me mandó a la tierra, con un propósito. La muerte de Lázaro no va a frenar mi propósito. Yo amaba mucho a Lázaro, pero tengo que seguir. Yo amaba mucho a mi papá, pero tengo que seguir. Yo amaba mucho a mi hermana, pero tengo que seguir. Y el Señor me levanta. Los tiene en un mejor lugar. Y esa es mi confianza. Y esa es mi esperanza. Ese es mi gozo. Pero el Señor dijo algo. Cuando esta termina en Isaías 61:1, dijo: el Espíritu de Jehová me ungió. Y me ha ungido
para consolar a los enlutados. A los enlutados. El luto no tiene que ver solamente con la pérdida de un ser querido. También por alguna razón podemos estar enlutados. La pérdida de un trabajo, el divorcio, tantas cosas que nos pueden enlutar. Tantas cosas que nos pueden enlutar. Tú no estás enlutado, varón. Tú estás aquí por propósito de Dios. Y cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado un propósito. Por eso hay que seguir ese propósito. A pesar de lo que sea, hay que seguir ese propósito. El Señor terminó con nosotros, pero debemos entender de que nosotros estamos en el proceso y vernos ya terminado en el futuro, vernos terminado ahí, que el Señor, ver el producto terminado. Eso es lo que nos hace a nosotros bien, ver que en algún momento vamos a estar terminados, de que si soy sentimental, si soy emocional, me voy a ver espiritual, porque el Señor en la eternidad ya me terminó y me vio así, me hizo así. Debemos vernos como Él nos ve, no como débiles que somos. Satanás ha venido destruyendo a los sentimientos de muchas personas, pero hoy te quiere hablar, no a tus sentimientos. Hoy te quiere hablar de Él y no de ti, porque estamos acostumbrados a mirarnos a nosotros mismos y terminamos diciendo: pobre de mí, lo que me han hecho. Lo que me han hecho muchas personas, que me han rechazado, que me han humillado. Y terminamos viéndonos a nosotros mismos y no viendo al Señor. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando yo miro a Jesús, cuando yo estoy mirando a Jesús, ya dejo de mirarme a mí mismo para mirarlo a Él. Y a través de esa mirada puedo entonces recibir el propósito de Dios. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús mandó a los discípulos a predicar el evangelio, dijo una recomendación: ve y no te quedes saludando a nadie. No hables con nadie, porque te distrae. Cumple tu propósito. Ay, me encontré con un amigo, me quitó el tiempo, pero es que me daba pena dejarlo. No, sigue adelante. Es que no puedo dejarlo así. Jesús era tan radical, que dijo: deja que los muertos entierren a los muertos y ven y sígueme. Es que tengo que ir a despedirme de mi papá, de mi mamá, de no sé quién. Ven. ¿Qué estaba queriendo decir el Señor con eso? Oye, muy duro. No, propósito. Propósito. Y dentro del propósito está la lealtad. Y esa vence el sentimentalismo. Pongámonos de pie. Yo sé que aquí le estoy hablando a gente con propósito. Quizás usted no se ha dado cuenta de eso. Quizás usted está pasando por el valle de sombra de muerte. Déjeme decirle que yo la he pasado también así. Pero todo esto cumple un propósito de Dios. Viene un avivamiento, un toque poderoso del Espíritu Santo. Pero eso depende de cómo usted lo crea, cómo usted se apropie de esa verdad. Y me apropio de esa verdad. Esto que está sucediendo a escala mundial, esto va a pasar. No, ya no, vienen cosas peores. La Biblia lo dice. Sí, pero ¿cuál es el final? Victoria. Victoria. Al pueblo de Israel estaba llegando el luto porque el rey estaba enlutado. Este varón aquí es un hambriento por el Espíritu Santo. Dios lo sabe y quiere ver a la iglesia avivada. Y vienen tiempos, óigalo bien, donde la ola se va a hacer más grande. Esto comenzó por una pequeña ola,
Pero la ola, la segunda ola, pastor, va a ser una ola grande y poderosa. El Señor le entregó a él inmunidad, óigalo bien, para ello, para eso. A veces no se comprenden las cosas, pero el Señor tiene firmes a los pilares, porque va a hacer grandes cosas en medio de su pueblo. Usted es uno de esos. Usted es una de esas personas. Por eso el Señor lo ha traído aquí. No viva por los sentimientos, no viva por lo que usted sienta, viva por la palabra de Dios. Les hablé acerca de hombres que se dejaron postrar ahí, que se dejaron caer por el momento. Por el momento vamos a caer, pero el Señor nos levanta. A mí me han intentado destruir muchas veces. Y yo le digo, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy de pie todavía? No soy yo. No son mis fuerzas, son las fuerzas de Él. Por eso le damos gloria a Dios. Le damos gloria a Dios por lo que está haciendo, por todo lo que está haciendo en medio de su pueblo, a través de la alabanza, la adoración. Queremos exaltarle, exaltarle. Esa canción es poderosa. Esa canción es un código, es un comando, sí, es un comando, sí. El Señor está trayendo ese mismo sentir. Percíbanlo. No es por necedad que se hacen las cosas, es por la voluntad de Él. Van a haber cosas grandes aquí en esta congregación, pero solamente el Señor pide disposición, lealtad. El sentimentalismo hay que dejarlo a un lado, porque es el instrumento mayor de Satanás para destruirnos. Les hablé de que en el pasado hizo que muchos hombres se desaceleraran, pero yo creo en el Espíritu de Dios, que es el que provoca y la acelere, que es el que provoca y la acelere. La Biblia dice, los muchachos se agotan, se cansan, los jóvenes se cansan, pero que el que espera en Jehová tomará nuevas fuerzas. Y esta es una nueva fuerza que está trayendo el Señor en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Una fuerza, un movimiento, una nueva ola de poder, de movimiento, que va a causar un poder sobrenatural. Amén. En cada familia, en cada hogar. Sí, Dios. No importa la situación que estés atravesando, la ola no la va a frenar ningún sentimiento. La ola no la va a frenar ningún espíritu de luto. La ola tiene un compromiso. El Espíritu Santo tiene el compromiso de levantar a la iglesia de Jesucristo, porque Jesús viene pronto. El Espíritu dice: solamente una decisión. Una decisión. Quizás no ha tomado la decisión correcta. Cristo es la decisión correcta. Es la mejor decisión. Quizás has creído tomar una decisión en Cristo, pero han sido tus emociones. Han sido tus emociones las que te han ministrado. Pero hoy el Espíritu Santo quiere ministrarte y llevarte a una decisión que corte con tus emociones. Has tomado decisiones erróneas que te han costado. Pero como dice la canción, he decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo
cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Señor, te damos gracias, Señor, por habernos traído hasta aquí. Señor, porque vamos de proceso en proceso, pero cada proceso tiene un propósito. Señor, gracias. Gracias porque a pesar de haber pasado por el valle de la sombra de muerte, tú has estado conmigo todo el tiempo, Señor. Así como anduviste, Señor, con los antiguos profetas, Señor, has estado en medio de tu pueblo en el ahora. Señor, te damos las gracias. Todo el honor y toda la honra es para ti, Señor Padre Santo. Gracias. Gracias por tu iglesia. Gracias por este pueblo. Gracias por el remanente. Señor, gracias, 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 Señor.